Seguidamente creamos constructores, ¿sí? Source, generate constructor using fields, seleccionamos todo, generate. Esto siempre se crea ahí, la verdad que es un dolor bastante interesante de huevos. Después de esto, source, generate, getters and setters, select out y generate. Perfecto. Después de esto, toString, como siempre, nada nuevo, constructor no, toString. Tengo que recordar cuál es el shortcut para todo esto. Ya me lo he olvidado. Generalmente se trabaja con lo que es Lombok. Creo que te lo he dicho varias veces. Es una librería muy interesante. Y capaz más adelante vayamos a trabajar con Lombok. Porque también es una buena práctica que se tiene que tener en consideración. Ya que estamos viendo Java intermedios. Y entonces tenemos que empezar a agilizar código. Si no, tenemos que empezar a escribir código como en el año 2000. Por decirlo de alguna otra forma. Bueno, después de esto vamos a crear lo que es el test de procesador. Para testear justamente los objetos que vayamos creando y ver qué tipo de funciones podemos utilizar de treats, lo que ya hemos visto en el video anterior. Entonces nos creamos una clase, ¿sí? Llamada test procesador, listo. Seteamos el método por defecto principal, main, de ejecución. Una vez que hemos seteado eso, yo tengo acá al lado en mi monitor lo que es una página, te la recomiendo, Tutorial Scoop se llama, sobre una ejemplificación sobre esto. No es la misma, ni parecida, pero bueno, te va a servir. Siempre está bueno poner referencias en los puntos Java. Bueno, después de esto lo que podríamos hacer, lo que a mí se me ocurrió hacer es crear, por ejemplo, diferentes objetos de la clase. Y por eso hemos creado esta clase, ¿sí? Proceso inicial. Podría haber llamado hilo inicial. ¿Sí? Creo que sería un poquito más indicado, pero bueno, ya te dije, vamos a trabajar por el momento, como que si un proceso fuese un hilo. Y ya hemos visto que es un proceso y que es un hilo. ¿Sí? Para eso te he anexado la clase teórica. Bueno, entonces creamos ese objeto. Voy a indicarte de vuelta, ¿sí? Cada objeto representa un hilo, ¿sí? Cada hilo un proceso por el momento. Ideal sería así. Idealización. Bien, proceso inicial, creamos ese objeto. Voy a llamarle, por ejemplo, proceso 01 o proc 01, pero vamos a hacerlo más referencial. Utilizamos el constructor de la clase, ¿sí? Perfecto. Por el momento vacío, si no nos interesa crear nada nuevo. Y acá me surge el error. ¿Por qué me surge el error? Está indefinido, ya sé por qué. Nos olvidamos de crear el constructor por defecto. Hemos creado el constructor paramétrico total. Voy a crear, por ejemplo, un public proceso inicial. ¿Sí? Así nomás. Acá agregamos bien escrito, inicial, perfecto. Podríamos pasarle zapper, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo así, no nos interesa. Guardamos, ya tenemos el proceso 01. Vamos a crear otro más, vamos a crear 3. ¿Sí? Después vamos a ver todos los atributos que hemos creado. Simplemente por el momento vamos a trabajar con el constructor vacío, sin nada. Algo sí te quiero comentar acá, ¿sí? Los hilos, ¿sí? Bueno, también los procesos, pero generalmente los hilos dentro de los procesos, ¿sí? Por naturaleza, pueden lanzar manejo de hilos básicos. Bien. Los hilos por naturaleza pueden lanzar varias excepciones, ¿sí? Podemos controlarla con un try catch, momentáneamente, ¿sí? O podemos colocar un troleable acá y de esa forma también controlar lo que sería la posible excepción que se pueda presentar, ¿sí? En la clase. Eso también. Se puede implementar de varias formas, lo que son los treats, ¿sí? Usando la clase treats, como te he comentado en el video anterior, o implementar lo que es la interfaz, ¿sí? Interfaz runeable, ¿sí? Que lo veremos con sincronismo de hilos más adelante. Acuérdate que la clase treats va a implementar lo que es la interfaz de alguna u otra forma, si más ni menos si utilizamos la clase va a pasar por cierta nueva funcionalidad que va a crear el treats, que bueno, hay cierta funcionalidad que está obsoleta porque hace mucho tiempo se viene utilizando esto, pero bueno, implementa runeable. Es una buena práctica implementar directamente runeable, si no trabajar con treats, pero bueno, estamos comenzando con esto. Entonces, cuando utilizamos esa interfaz, podemos trabajar con sincronismo y paralelismo de hilos que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cada objeto o uso de la clase treats con métodos estáticos es un hilo. Cada vez que nosotros utilizamos directamente la clase treats, porque hay métodos que tenemos en la clase que son estáticos, o sea que no podemos crear un objeto de la clase que implementemos, la clase que utilicemos o heredemos de treats, si tenemos que utilizar directamente treats, entonces cada vez que utilicemos ese treat vamos a crear independientemente de lo que son nuestros objetos, lo que es un hilo.
¿sí? Bueno, bien, vamos a la ejemplificación, sin hablar mucho. Try catch, ¿sí? Manejamos esa excepción con un e.printStackTrace. Traemos hipotéticamente esa excepción en la salida de consola y vamos a crear lo que es un hilo. ¿Cómo creamos un hilo? Bueno, hacemos uso del objeto y tenemos varias funciones que podemos utilizar con la clase Tweets. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, es start. ¿Sí? Punto start. Y acá nos explica un poquito cómo utiliza la JVM eso, cómo hace para llamar a ese método. ¿Sí?